Dios te bendice. ¿Cómo estás? Espero que puedas estar teniendo un tiempo especial a pesar de toda la situación que nos toca vivir en este tiempo. Pero estas son las oportunidades para que nosotros, los hijos de Dios, seamos luz en medio de las tinieblas, o seamos ese soporte, ese brazo, esa ayuda para aquellos que más necesitan. Y pensando en esto, quiero compartirte una palabra que Dios puso en mi corazón, que tiene que ver con esta idea de la iglesia como un cuerpo. Todo lo que Dios ha creado, o mejor dicho, de todo lo que Dios ha creado, lo más complejo, lo más sofisticado es el ser humano. Porque a la vida que le dio a todos los seres creados, al ser humano le dio su imagen y su semejanza. ¿Qué es esta capacidad de pensar, de soñar, de sentir, que nos diferencia del resto de los seres creados? Cuando uno estudia y analiza la estructura del cuerpo, su formación y su diseño tanto visible como invisible, esto ha sido una inspiración para varios autores bíblicos y en especial el apóstol Pablo va a tomar esta imagen de la iglesia y lo va a comparar con el cuerpo humano. En dos de sus cartas él hace un comentario bastante extenso sobre esta verdad. En 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27, él nos va a decir lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Pues por un espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a esto las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Si un miembro sufre,
todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen abiertamente los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más excelente. Y luego en el capítulo 13, 1 Corintios, Pablo va a escribir este famoso himno al amor. En Romanos, capítulo 12, Pablo le va a escribir a esta iglesia lo siguiente, versículos 3 al 8. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese según la proporción de fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. Cuando leemos los evangelios vamos a darnos cuenta que Jesús utiliza muchas metáforas o alegorías o ejemplos o imágenes de lo que sería la iglesia acorde a lo que él ha pensado y diseñado. Pero Jesús nunca utilizó la imagen del cuerpo de un ser humano. Esta es una revelación que el Espíritu Santo se la dio al apóstol Pablo especialmente. Y en estos dos pasajes que acabo de leerles, descubrimos varias verdades. Primera verdad: el cuerpo es uno solo. Hay un solo cuerpo, es decir, hay una sola iglesia. Cuando la Biblia dice que el cuerpo es uno, se refiere a que hay solamente una iglesia en todo el universo. Es decir, que sin importar a las denominaciones a las cuales podemos pertenecer, a los movimientos independientes, o a la iglesia local, o a los estilos de culto que podamos celebrar, lo cierto es que si conocimos a Jesús, todos los que hemos conocido a Jesús, pertenecemos a una sola iglesia, es decir, a un solo cuerpo. Si no hemos pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, por ese proceso, por esa revelación de quién es Cristo para nosotros, no importa a qué iglesia local sea, de qué iglesia local sea miembro
o a qué organización pueda pertenecer o participar. De todos modos, no seré parte de la iglesia espiritual e invisible de Jesús, porque solamente son miembros de la iglesia verdadera de Jesús aquellos que pasan por ese proceso, estos principios para ser parte de esa iglesia que tiene que ver con el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la llenura del Espíritu Santo, o lo que comúnmente se conoce como el paquete de Pedro para iniciarnos en el reino, según Hechos 2:38. Segunda cosa, en este cuerpo Jesús es la cabeza. Podría leerle varios pasajes donde vamos a encontrar el respaldo bíblico para reforzar esta idea. Pero quiero hacer mención solamente a dos de estos pasajes. Colosenses 1:18 dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, está hablando de Jesús, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Como vemos, la Biblia es muy clara en decir que la cabeza de la iglesia es Jesús. No es un apóstol, no es un papa, no es un super sacerdote. La cabeza de la iglesia es Jesús. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos, especialmente aquellos que lideramos, que pastoreamos las congregaciones. Debemos ser muy cuidadosos en no querer adueñarnos del rebaño que no es nuestro. Somos simplemente administradores. Somos los amigos del novio. Y debemos tener mucho cuidado en querer apropiarnos de la novia. Nosotros somos pámpanos del viñedo, pero el dueño del viñedo y el que limpia la viña es Dios. Nunca olvidemos esto. Si no, vamos a tener grandes problemas. Vamos a cometer el adulterio espiritual porque vamos a querer aprovecharnos y adueñarnos de la esposa de alguien más, de la novia de alguien más. Tercero, el cuerpo está formado por muchos miembros. Así como el cuerpo del ser humano está compuesto por una infinidad de miembros o de partes, del mismo modo la Iglesia de Jesús está compuesta por una infinidad de miembros y cada uno de ellos con roles diferentes. El ojo no puede decir que es más importante que la mano, o la mano más importante que el pie, o los oídos pensar que son más importantes que la nariz. Cada uno de ellos fueron creados por Dios y han sido puestos en este cuerpo con funciones diferentes. ¿Puede un ser humano vivir sin un riñón? Claro que sí, pero la calidad de vida de ese ser humano con un solo riñón no es la misma calidad de si tuviera los dos riñones. ¿Puede el ser humano vivir sin sus piernas? Claro que sí, pero su calidad de vida no sería igual a si tuviera las dos piernas. Del mismo modo, en la iglesia, Dios ha puesto miembros y cada uno de ellos cumplen roles diferentes. ¿Puede una iglesia sobrevivir sin el don de profecía? Claro, pero será una iglesia incompleta. ¿Puede sobrevivir una iglesia sin el don de lenguas? Por supuesto que sí, pero la calidad de la congregación sin ese don
no será la misma que si hubiera ese don dentro de la congregación. Cuarta verdad: todos los miembros reciben el mismo bautismo. Pablo dice que necesitamos tener todos los dones y a todos los miembros para lograr una edificación o un crecimiento equilibrado. Y que Dios puso a cada quien en el cuerpo como Él quiso por medio de ese bautismo. Es importante aclarar dos cosas aquí. Aquí no se refiere al bautismo en agua, ya que hay muchos que han sido bautizados por inmersión o por aspersión de niños o de adultos, pero que nunca experimentaron el nuevo nacimiento. Los tales no son parte del cuerpo universal llamado iglesia. Podrán ser miembros de una organización terrenal, pero no de la celestial. Tampoco se refiere al bautismo en o con el Espíritu Santo, tal como lo describe Lucas en Hechos 2, donde hubo ruido, viento, lenguas, interpretación de esas lenguas, predicación y nuevas conversiones. Pablo se refiere al hecho de que todos los que reconocemos a Jesús como Señor y Salvador nuestro, que es una obra realizada por el Espíritu Santo en nosotros, fuimos bautizados, sumergidos o anexados a ese cuerpo llamado iglesia. Ninguno puede tener la experiencia de Hechos 2 a menos que haya nacido de nuevo. Pero a su vez la experiencia de Hechos 2 puede ser un acontecimiento simultáneo con el nuevo nacimiento, o tiempo después, o quizás nunca en esta vida. El bautismo en o con el Espíritu Santo no es un prerequisito para la salvación, sino que es una experiencia que nos empodera. Tenemos un poder sobrenatural para vivir la vida cristiana que a Dios le agrada, que yo con mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Pero ser inmersos o bautizados en el cuerpo de Jesús, que es su iglesia, ese sí es un requisito indispensable para poder ser llenos o bautizados con el Espíritu Santo. En quinto lugar, todos los miembros tienen funciones diferentes. El propósito de esta metáfora es reconocer que en la iglesia hay diversidad de dones y que la misión de los 5 ministerios fundamentales que Pablo va a nombrar en Efesios 4:11 es preparar a los santos para la obra del ministerio. Allí, en Efesios 4:11 al 13, Pablo nos va a recordar que él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos al ojo y a la mano, al pie y al corazón, para funcionar como un sistema que trabaja para un bien común. Ningún ministerio puede decir que es más importante que otros, ya que todos nos complementamos. Si bien pueden ser diferentes en cuanto a formas, lo cierto es que la iglesia es la única institución que existe para el beneficio de quienes todavía no son miembros. Por lo tanto, debemos aprender a delegar y a formar nuevos ministerios en la congregación donde somos parte, donde pastoreamos, donde lideramos.
no solo para lograr un orden, sino también un crecimiento, ya sea en amor, como también en profundidad y en cantidad. Una de las responsabilidades fundamentales de los pastores y de los líderes es activar a los miembros acorde a los dones que recibieron de parte del Espíritu Santo. En sexto lugar, todos los miembros se relacionan de manera interdependientemente. Pablo utilizó esta imagen para enfatizar la unidad del cuerpo en medio de la diversidad de los dones espirituales que la iglesia de Corinto había recibido por la impartición del Espíritu Santo que les fue dado. Y así acabar con la división que se había generado en el seno de esa congregación. La iglesia de Corinto estaba en graves problemas. Se habían levantado diferentes bandos. Algunos decían, nosotros somos de Pablo. Otros decían que somos de Silas. Otros decían que somos de Apolos. Es bueno que nosotros recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y en ese cuerpo, cada parte, cada miembro insertado por la cabeza que es Cristo, a través de ese bautismo operado en el mundo espiritual, es importante. Por lo tanto, aunque no nos guste esta realidad, somos los responsables ante los demás y con los demás. En séptimo lugar, hay miembros que reciben un cuidado diferente. La propuesta de Pablo en este pasaje que hemos leído es que deberíamos quitar el énfasis en los dones visibles y mostrar que en la iglesia todos son necesarios para el crecimiento. Pablo, cuando hablaba de miembros que necesitaban ser tratados con mayor honra, se refiere a los miembros, por ejemplo, de los pies, que solemos vestirlos con medias y zapatos, a las partes íntimas, que los vestimos con pantalones, con polleras, etc. De la misma manera, dice Pablo, en la iglesia hay dones que son los más visibles, como la música, la enseñanza, la predicación, etc. Estos dones no requieren de una honra especial, porque ya están expuestos. Aquellos que predicamos, que enseñamos, que cantamos, vamos a estar recibiendo, si hacemos bien las cosas, un reconocimiento al final del servicio. Qué buena música, qué buena enseñanza, qué buena prédica. Pero mientras tanto hay otros dones, como el de intercesión o el del servicio, que no necesariamente se ven y que muchas veces se hacen fuera de los horarios de los servicios generales. Pero son esos dones que hacen la diferencia en el reino. Porque donde no hay una iglesia que ora y que intercede, esa iglesia no tendrá victoria sobre las huestes de maldad. Donde no haya un ministerio de servicio, de cuidado del edificio, de limpieza, pronto esa congregación se quedará sin gente. Por lo tanto, a esos dones es bueno que cada tanto nosotros como pastores, como líderes, los reconozcamos en público, hablemos de ellos, honremos esos dones. La metáfora de la iglesia como un cuerpo es una de las más completas que podemos hallar en el texto bíblico. Está llena de riquezas. Podríamos tomarnos horas y horas para poder hablar acerca de ella. Nos invita a ubicarnos correctamente dentro de ella. Por más que yo sea pastor, apóstol, maestro, evangelista, profeta, ninguno de estos roles me permite ocupar el lugar que le corresponde a Jesús. Él sigue siendo la cabeza de la iglesia. Como miembro de ese cuerpo, independientemente de mis dones o funciones, todos dependemos de la cabeza principal, que es Cristo. Y entre nosotros se crea una interdependencia de roles, con el mismo objetivo, que Cristo sea conocido y glorificado.
Ninguno de los miembros de este cuerpo tiene una agenda personal. Todos sumamos a la cabeza principal. Cristo es el que debe ser dado a conocer. Él tiene que crecer y nosotros menguar. Dios no ha diseñado ni llaneros solitarios ni nuevos mesías. Tampoco ha diseñado ni supersiervos ni mega apóstoles. Todos somos simples siervos llamados a cumplir funciones diferentes, pero con un solo objetivo, que es hacer que el reino de Dios se establezca y crezca aquí en la tierra, y que cada uno de los participantes lleguemos a ser lo más parecidos a Jesús. Si todavía no sos miembro de la Iglesia de Jesús, abre tu corazón e invítalo a que entre y que sea tu Señor y Salvador. Pídele perdón por tus pecados y acepta su perdón. Si ya sos parte de su iglesia y todavía no has encontrado tu lugar dentro de ese cuerpo, habla con tus pastores, habla con los líderes. Te ayudarán a ubicarte dentro del mismo, acorde a tus dones, tus llamados, tus capacidades. No seas un siervo inútil que entierra sus talentos. Si ya sabes cuál es tu rol, pero no estás desarrollando ese don o ese llamado que Dios te ha dado, decídete a hacerlo. Los tiempos apremian. Hay mucho por hacer y Dios necesita de obreros que trabajen en su mies. Dios necesita de obreros que asuman su rol y lleven adelante el plan del cielo. No seas como las vírgenes insensatas a quienes les sorprendió la llegada del novio y no tuvieron reservas en sus lámparas. Si ya sabes cuál es tu rol y lo estás desarrollando, oro en esta hora para que el Señor renueve tus fuerzas y te dé revelaciones frescas para poder entender su palabra, para que así puedas seguir alimentando al hambriento y sigas edificando el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Permite que Cristo, como cabeza de su iglesia, te sostenga y te abrace en este tiempo de manera especial. Permíteme orar por tu vida. Padre Santo y Dios del cielo, gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de escuchar de tu palabra, de meditar en ella. Te ruego, Dios, en esta hora que la presencia de tu Espíritu Santo traiga convicción en nuestras mentes y en nuestros corazones y tú puedas activar esos dones y esas capacidades en nosotros y puedas llevarnos a una nueva dimensión y puedas seguir usándonos aquellos que estamos sirviéndote. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendice.